El jugador de golf que quedó en la posición número 47 en el Masters de Augusta de 2021, solamente en ese torneo ya ha ganado la misma cantidad de dinero que Miguelito Lamperti en todo el World Padel Tour de 2021, 29.000 euros. ¿Quieres saber cuánto dinero han ganado los jugadores mejores pagados del World Padel Tour esta temporada? Ya te adelanto que es más de 1 millón de euros el total. Hola a todos jugadores, soy Pablo y os doy la bienvenida a un nuevo cuarto set. Empezamos en orden ascendente, así que el último clasificado de este ranking también es el último clasificado para el Master Final esta temporada y ese es Momo González. Momo esta temporada del World Padel Tour se ha llevado en premios 33.477 euros, siendo la final de Santander su mejor resultado con un total de 5.985 euros. Seguimos en el ranking y ascendemos a la posición número 15, en la que encontramos a un chaval de 19 años que todavía vive con sus padres y que quizá a partir de esta temporada se va a replantear el irse a vivir solo, y ese es Arturo Coello. El torneo donde más dinero se ha llevado Arturo Coello para los bolsillos ha sido el último torneo del año, el Master Final, donde cayó en cuartos de final y se llevó 3.742 euros. Sumando ese último torneo de la temporada más el resto de los torneos, Arturo Coello se ha llevado un total de 34.898 euros en premios del World Padel Tour esta temporada. Seguimos escalando en el ranking, llegamos a la 14ª posición y ahí encontramos un jugador en solitario que no asciende a la 13ª por solamente 518 euros. Ahí encontramos a Lucho Capra, que en el primer torneo de la temporada cayó en 16avos de final, pero que toda la temporada se ha llevado un total de 40.728 euros. Ahora entenderéis por qué digo lo del primer torneo de la temporada, pero para Lucho Capra su mejor resultado es el Master de Valladolid, donde se llevó un total de 10.584 eurazos. Y es que si Lucho Capra está en la 14ª posición, en la 13ª encontramos a Maxi Sánchez, su compañero en toda la temporada, excepto en ese primer torneo de la temporada donde Lucho cayó en 16avos, pero Maxi cayó en octavos de final, así que esa diferencia son de 518 euros a favor de Maxi Sánchez. Por lo tanto, si las matemáticas no me fallan, Maxi Sánchez ha ganado en este World Padel Tour de 2021 41.246 euros y su mejor premio es el mismo que Lucho Capra, el de Valladolid. Atención, porque tenemos empate técnico en las posiciones número 12 y número 11 del ranking de jugadores mejores pagados del World Padel Tour de 2021 y justo antes de entrar al top 10. Ahí encontramos a Chingoto y a Tello, que esta temporada se han llevado un total de 57.979 euros. Pese a que Chingoto y Tello no se han llevado ningún título esta temporada, sí han llegado a 2 finales de Master, que como ya sabéis los Masters siempre pagan más que los torneos Open, y esas 2 finales son sus 2 mejores resultados de esta temporada en cuanto a dinerito se refiere, por lo que en cada uno de ellos, cada jugador se llevó 6.879 euros. Antes de entrar al top 10 vamos a ponerle un poquito de perspectiva a todo esto, y quizá alguno de vosotros no lo sabéis, pero el salario mínimo de un jugador de primera división de fútbol en España es de 155.000 euros, que casualmente es el salario que va a cobrar Dani Alves. Vale, ahora en serio, si nos dejamos de fijar en los deportes mejores pagados del mundo, vemos que en el pádel no se cobra tan mal. Seguramente todo el mundo conozca el Tour de Francia, que es la prueba estrella de uno de los deportes más exigentes y más conocidos del mundo, que es el ciclismo. A día de hoy el ciclismo es un deporte mucho más internacional que el pádel. De hecho, en el Tour de Francia corren ciclistas de decenas y decenas de países distintos. Sin embargo, para que podamos comparar, por ejemplo, el ciclismo con el pádel, que sepáis que el Movistar, uno de los equipos top del Tour de Francia y el equipo más top español, cada integrante de su equipo, de los ciclistas que corrieron el Tour de Francia el año pasado, se llevó 5.600 euros por correr el Tour de Francia. Dicho esto, ahora sí que sí entramos en el top 10 de mejores jugadores pagados del World Padel Tour en este 2021 y nos recibe el brasileño Pablo Lima. En el caso del jugador brasileño, ha ganado en premios 60.685 euros en la temporada de 2021. Sus 2 mejores resultados empatados son sus 2 títulos conseguidos junto a Agustín Tapia en Las Rozas y en Málaga, categoría Open, por lo tanto en cada uno de ellos se llevó 9.209 euros. Y cuidado, atención, porque es muy raro decir este nombre a esta altura del ranking, pero los números no fallan. Llegamos a la 9ª posición y encontramos a Fernando Velasteguín. Vela es el jugador de toda la historia del pádel que más dinero en premios ha recibido, pero este año no ha sido el mejor de toda su carrera deportiva. No obstante, Vela ha conseguido en premios del World Padel Tour solamente 65.592 euros. Su mejor premio fue de 9.209 euros, que lo consiguió en 3 veces distintas, en Madrid, en Valencia y en Vigo, de la mano de Sancho Gutiérrez.
Octava posición por muy poquito para el papelito de Chaco para Franco Stupasuk. El chaqueño ganó junto a Alex Ruiz el torneo de México y de Cerdeña, en cada uno de ellos se llevó 9.209 euros para hacer un total juntando toda la temporada de 69.415 euros. Pero ¿por qué Alex Ruiz ha ganado más dinero que Stupa esta temporada? Concretamente 529 euros más. Efectivamente, muchos de vosotros os acordaréis, pero Stupa no pudo jugar el Máster de Cascais por tener COVID y Alex Ruiz lo jugó de la mano de Ernesto Moreno, pero solamente pudo quedarse en 16avos de final y por eso esa diferencia de 529 euros a favor de Alex Ruiz. Por lo tanto, el jugador malagueño se sitúa en la séptima posición con 69.945 euros ganados en premios del World Padel Tour. Seguimos escalando en el ranking y atención porque aquí sí que hay un salto importante en cuanto al dinerito se refiere. Posición número 6 para el pollito de Catamarca, para el Mozart, que no sé cuánto dinero gana con la música, pero con el pádel esta temporada ha ganado 82.601 euros. 82.601, que está lejos de las 71.000 suscripciones que contamos a día de hoy en el cuarto set, así que si estás aprendiendo algo o te gusta el pádel, únete al club y dale al botón de suscribirte, que es gratis. Ya el año pasado Tapia estaba en las primeras posiciones del ranking y este año también repite en ellas. Sobre todo gracias a sus 3 triunfos este año, 2 con Lima, 1 con Sanyo, Las Rozas, Málaga y Malmö, donde en cada uno de ellos se llevó 9.209 euros. Ahora bien, el atleta mejor pagado en 2021 fue el irlandés Conor McGregor con 180 millones de euros. Sin embargo, solamente el 11% lo consiguió gracias a su desempeño dentro del octógono. Por lo tanto, el 89% restante es gracias a patrocinios o negocios externos que tiene Conor. Y a donde quiero llegar con todo esto es que los jugadores de pádel es más parecido su caso al de Conor McGregor o al de Federer que al de los futbolistas, que generan más dinero jugando al fútbol que por contratos publicitarios. En una entrevista de Paquito confesaba que grosso modo los mejores jugadores del mundo pueden estar ganando en torno a 500.000 euros aproximadamente. En esos 500.000 euros cuento los premios del World Padel Tour, los patrocinadores, las exhibiciones, los clinics, absolutamente todo. Sin embargo, de esos 500.000 euros aproximados que puede ganar un jugador top de pádel, solamente el 30% vienen de su rendimiento en pista en el World Padel Tour. Por lo tanto, el otro 70% viene generado de los sponsors, de las exhibiciones, de los clinics, de todo eso. No obstante, volvamos al ranking porque no queda prácticamente nada. Llegamos a la quinta posición, donde nos espera Sanyo Gutiérrez. El jugador de San Luis ha ganado en 2021 86.127 euros, prácticamente 4.000 euros más que su compañero Agustín Tapia, por ese triunfo extra que cuenta Sanyo y no Tapia, ya que Sanyo es el segundo jugador detrás de LeBron y de Galán con más títulos esta temporada, con un total de 4. Y esos 4 triunfos son sus 4 mejores resultados en cuanto a premios se refiere esta temporada en Madrid, en Vigo, en Valencia y en Malmö, llevándose 9.209 euros en cada uno de ellos. Pero ahora sí que sí llega el momento. Las 4 primeras posiciones del ranking están divididas en 2 parejas, Paquito Dineno y LeBron Galán. ¿Quién habrá ganado más dinero? Paquito y Dineno, que han sido quizá más regulares y tienen 8 finales o 9 finales este año, o LeBron Galán, que tienen 7 títulos. Pues efectivamente, Paquito y Dineno son los jugadores número 3 y número 4 empatados entre ellos en cuanto a dinero se refiere, ganado en 2021. Y cuidado, porque se han quedado a las puertas de romper esa barrera psicológica de los 100.000 euros. Finalmente, Paquito y Dineno se alzan esta temporada con un premio total de 99.470 eurazos. Y su triunfo en el Máster de Barcelona, ese torneo tan especial para Martín, que os dejo aquí si no lo habéis visto, y el triunfo en el Máster de Buenos Aires, que también fue muy especial para Martín porque es argentino, fueron los torneos donde más dinero consiguieron ganar Paquito y Dineno, con un total en cada uno de ellos para cada jugador de 10.584 euros. Y ahora sí que sí, el momento. ¿Cuánto dinero se han llevado los número 1 del World Padel Tour y los número 1 de este ranking de jugadores mejores pagados de pádel del 2021? Obviamente son LeBron y Galán, que han ganado 7 títulos esta temporada y 2 de ellos eran categoría Máster. Sin embargo, más allá de esos 2 Máster que ganaron en Cascais y en Marbella, se han llevado el premio gordo, que es ganar el Master Final, que es el torneo que más dinero reparte de todos. Y es que con la victoria del Master Final se llevó cada jugador, LeBron y Galán, correspondientemente 16.632 euros. Sumando todos los torneos de la temporada, LeBron y Galán van a poder invitar a quien quieran a la fiesta del barco del número 1, porque cada uno de ellos ha llevado 113.595 euros,
o lo que es lo mismo 13.100.000 de pesos argentinos. Así que mi duda es, ¿qué capricho creéis que se han comprado LeBron y Galán habiendo quedado el número 1 de este ranking? Dejadlo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!